Vamos a ver la palabra que he titulado Nacidos de nuevo, una entrevista de medianoche. ¿Y por qué les decía yo que yo le preguntaba al Señor, Señor, pero por qué otra vez esta palabra? Es que Luis ya nos habló del creyente, de lo que es no ser un creyente, habló de nacer de nuevo. Pero el Señor me lo confirmaba más y me decía, es que no han entendido aún lo que es nacer de nuevo. Porque si la iglesia del Señor entendiera lo que es nacer de nuevo, ya nos habíamos ganado al mundo entero para el Señor. Pero no lo hemos podido entender. Y por eso tal vez nuestra vida sigue sin impactar a nadie. Ni siquiera nosotros mismos nos impactamos, ¿sí?, con lo que pasa en nuestra vida. Muy bien, entonces por eso hoy venimos con esta palabra y vamos a entender por qué se llama una entrevista de medianoche. Vamos a remitirnos a Jesús y Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, del versículo 1 al 21. Y dice así la palabra: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas con Dios. Amén. O sea, este pasaje de la Biblia para mí es uno de los más poderosos. Y vamos a entender por qué. Porque este es el fundamento de la vida cristiana. Si usted no entiende bien y no lleva a su corazón esta parte de la palabra, empezó mal. O sea, desde ahí ya su vida cristiana está desenfocada. Y muchos dirán: ay, pero es que Nicodemo, un maestro de la ley, no sabía. Y ahora vamos a entender que no era que no sabía,
sino que no quería creer. ¿Sí? Su corazón estaba cerrado a la verdad, que es diferente, porque él era un hombre inteligente. ¿Sí? Entonces, vamos a entender eso. Por eso es tan importante y por eso entendí por qué el Señor quiere reforzar esto. Luis ya había tocado este tema, pero el Señor lo quiere reforzar. ¿Por qué? Porque la iglesia está en pañales. Porque la iglesia no ha podido entender este concepto. Porque todos nosotros no hemos podido saber lo que es nacer de nuevo. Porque si nosotros supiéramos qué es nacer de nuevo, nuestra vida sería muy diferente. Y nos falta cambiar muchas cosas. Empezando por mí, que fui la más ministrada con este tema. Porque entendí que me falta mucho por cambiar. Y que no puedo, como decía Luis en su predicación, no puedo decir, ¡ay, soy salvo! Eso no es tan sencillo. La salvación es para los valientes, para los guerreros. ¿Sí? ¿Qué pasa? Leía que hicieron una entrevista en Estados Unidos y pararon, o sea, en una iglesia cristiana, y paraban la gente y le preguntaban, ¿qué es para usted nacer de nuevo? ¿Y ustedes qué creen que cuál era la respuesta de la mayoría de las personas? Aceptar a Cristo en el corazón. ¿Cierto? Y si yo creo que si nos paran a nosotros, contestamos lo mismo. Pero es que no es simplemente una declaración de la boca. O a muchos que hasta los tiran a empujones para que digan allá la oración de fe. Eso es mucho más profundo. Qué equivocados estamos. Porque no es simplemente una confesión. No es simplemente. Porque si usted mira la mayoría de las iglesias en todo el mundo, usted ve la liviandad, la mundanalidad de la gente. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces en qué estamos? Si decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero nuestra vida no impacta, sino que seguimos siendo los mismos. Muy bien, entonces vamos a mirar que nacer de nuevo es mucho más profundo. ¿Sí? Es como una semilla que tiene que ir a la tierra. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa con las semillas? Caen a la tierra y vuelven y nacen. O sea, tienen que ser enterradas, morir y volver a nacer. Y con eso que les estoy diciendo vamos a entender muy bien una cita. No sé si ustedes recuerdan que hay una cita donde un hombre se le acerca a Jesús y le dice que lo quiere seguir, pero que le desperita que tiene que primero ir a enterrar un muerto, ¿cierto? ¿Y qué le dice el Señor? Deje que los muertos entierren a sus muertos. Él no se refería al muerto de la carne, él se refería al muerto, pero del espíritu. ¿Qué le estaba diciendo? Déjelos, porque ellos no están viviendo este proceso. Ellos no están siendo enterrados para volver a nacer de nuevo, sino que ellos están siendo enterrados para que se haya muertos, para que se pudran allá en la tierra. Entonces, ¿usted para qué se va a devolver si es que yo soy la vida y usted está buscando los muertos? ¿Sí? Más o menos eso era lo que le estaba diciendo al Señor. Usted está detrás de los muertos y tiene la vida delante de usted. ¿Sí? Entonces, para poder entender un poquito más, ustedes dirán, ay, ¿qué es esta sopa de letras que hizo Cheche tan horrible? Para que podamos entender un poquito más este pasaje bíblico, porque yo quiero que hoy de acá todos salgamos, pero bien entrenados en este pasaje. Que lo entendamos muy bien, porque no es simplemente leerlo a la ligera y decir, ay, este Nicodemo estaba perdido y ya no, lo tenemos que entender muy bien, porque nosotros estamos igual que Nicodemo, exactamente igualitos. Entonces, vamos a ver, lo primero que nos dice la cita es que era fariseo, ¿sí? Que él era un fariseo. ¿Y qué era un fariseo? Un fariseo era un hombre de negocios de la clase media, porque no eran de la alta clase, ¿sí? Habían dos grupos religiosos que eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos sí eran de la alta sociedad y eran casi todos los que conformaban el Sanedrín, que era lo máximo, la más alto rango religioso que había en Jerusalén. Los fariseos eran maestros de la ley, eran sacerdotes
Y tenían una diferencia muy grande con los saduceos, y era que los saduceos eran más un grupo político que religioso, en cambio los fariseos eran más un grupo religioso. Y ellos seguían la ley de Moisés, y ellos se conocían la Torá, ¿sí? Pero también tenían muy arraigadas sus creencias judías y sus tradiciones. Entonces ellos habían cogido la ley y la habían acomodado a su antojo y manejaban al pueblo a su antojo. Pero resulta que después de que Cristo murió y subió al cielo, 70 años después, los romanos invadieron Jerusalén, destruyeron el templo y hasta ahí llegaron los fariseos. La historia nunca más los vuelve a mencionar, desaparecieron totalmente, ¿sí? O sea que realmente no había nada ahí. Dice que vino de noche. ¿Y por qué de noche? Porque como él era parte del Sanedrín, o sea, el Sanedrín casi todos eran saduceos, pero los fariseos habían un poquito que conformaban el Sanedrín, él era uno de ellos. Entonces, ¿qué? Imagínense donde a mí me vean persiguiendo a este de día. Desde noche corrió y lo buscó para que nadie lo viera. Para que nadie lo viera. ¿Cuántos de nosotros estamos así, escondiéndonos? Para que nadie sepa que somos cristianos, ¿cierto? Bueno, Nicodemo. Resulta que en la palabra, ese era el nombre del fariseo que buscó a Jesús. Solamente aparecen 2 veces más su nombre. Uno en Juan 7, cuando él entra a defender a Jesús, que lo estaban atacando. Le estaban diciendo, usted en nombre de quién predica, usted quién se cree, y él le dijo, no, escuchemos, oigámoslo a él, antes de juzgarlo. Pues ahí medio como que sacó la cara, dejó la pena y sacó la cara. Y otra en Juan 19, cuando él es uno de los que se ofrece para sepultar a Jesús muerto. Él con José de Arimatea fueron los que sepultaron a Jesús. Entonces solamente la palabra nos menciona esas 2. Entonces uno pensaría, él sepultó a Jesús, o sea que sí hubo algún cambio en su vida, algo tuvo que haber pasado, ¿cierto? Bueno, después viene Rabí. ¿Qué significa Rabí? Significa maestro. Pero resulta que esa palabra fue más incorporada después del nacimiento de Jesús en la tradición judía. Era más como entre ellos mismos para honrarse y decirse rabí, como quien dice el excelso, el honor, pues entre ellos mismos, mejor dicho, se peinaban, se cepillaban y de todo. Entonces, más o menos esa era la palabra rabí. Entonces ellos decían rabí como decir maestro, pero como quien dice pues el superdotado. Como que ahora usted le digan, tiene el posgrado, el máster en yo no sé qué. Que uno usualmente va a esos congresos de medicina y entonces el que va, mientras presentan al que va a exponer, ha pasado 20 minutos. Porque entonces fulanito de tal, con máster en yo no sé qué, posgrado en yo no sé qué, PH en yo no sé qué, y bueno, más o menos así eran estos. Entonces decir rabí era como decir pues el superdotado. Y era tanto así que en Mateo 23 del 6 al 8, y se lo voy a leer, Jesús les dice a los discípulos, ay no, a mí no vayan a decir así. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro con M mayúscula, ¿sí? El Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué les está diciendo? Dejen esa bobada, que el único maestro aquí soy yo, ¿sí? Entonces nosotros decimos que somos maestros, pero nosotros somos maestros con M minúscula, porque el maestro es Él. Entonces, si vemos eso, solamente 12 veces en las escrituras a Jesús le dijeron rabí, 12 veces, ¿sí? Ahora vamos a entender por qué les estoy haciendo tanto énfasis en eso. Muy bien. Las señales, ¿a qué se refieren señales? Cuando ustedes le dicen señales es algo como que quiere llamar su atención, ¿cierto? Entonces, más o menos así. O sea, las señales es algo que te hace llamar la atención, que te dice, ahí está pasando algo. Reino de Dios. Cuando a nosotros nos hablan del reino de Dios, nosotros nos imaginamos el cielo, Dios allá en su trono, ¿sí? Pero el reino de Dios es el que Él quiere establecer aquí con nosotros.
el que él se soñó cuando creó a Adán y Eva. Ese era su sueño. Y que no se pudo hacer realidad por la debilidad de nosotros los hombres. Pero que él lo va a volver a hacer con el segundo Adán, ¿que quién es? ¿Quién es el segundo Adán? Jesús. Porque si Adán sí iba a cumplir esa promesa. ¿Listo? Entonces ese es el reino de Dios. Ese, el que él va a establecer. ¿Listo? Muy bien. Nacer del agua y del espíritu. Ay, ahora Mari tocó algo de esta parte, cuando hablaba de lo que es ser bautizado en el espíritu. Y a mí también me echa risa cuando estudia la palabra, porque sí, efectivamente todo el mundo dice, ay, sí, o el don de lenguas, o el bautismo en agua. Ser bautizados en agua y en espíritu. Estamos todos muy equivocados, porque eso se refiere, el agua es la palabra. ¿Y quién es el espíritu? El Espíritu Santo de Dios. O sea que tú, ¿cómo naces de nuevo? Cuando la palabra llega a tu vida y el Espíritu te la revela. De resto no hay ningún nacimiento. ¿Listo? Entonces es por eso que María ahora enfatizaba tanto en eso, el recibir al Espíritu. Si yo no tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida, no tengo nada, estoy en cero. ¿Listo? Nacido de la carne. Nacido de la carne es cuando usted nace de esta carnita. Cuando usted nace con ese pecado que viene de nuestros padres Adán y Eva y que te hace querer todo lo de este mundo. ¿Sí? Vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Lo que todos soñamos. Pero que no es tan fácil. Ojo. Y no es que quiera asustarlos. No es tan fácil. Que no sea que nos tengamos que lamentar cuando nos veamos donde no queríamos vernos. Solo Jesús ha subido al cielo. ¿Quién sube y baja del cielo? Solo Jesús. ¿Quién ha visto al Padre y ha descendido? Solo Jesús. Entonces usted oye por allá en internet, se mete, Julanito que fue al cielo y vio yo no sé qué, y que bajó al infierno y yo no sé qué. Mentira. El único que ha subido al cielo y tiene la potestad de ver a Dios se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ya tiene un cuerpo glorificado que nosotros ninguno tenemos. ¿Y quién descendió al infierno y salió de allá victorioso? Jesús. O sea, esos cuentos de que uno no le pare bolas a eso, con todo respeto. Yo no creo en eso. Y que vio a Michael Jackson allá quemándose y no sé, una cantidad de ridiculeces que nada que ver. ¿Sí? Moisés levantó la serpiente. Ahora vamos a entender eso. Evelio, me acordé de ti ahí mismo. Que cuando fuiste a un discipulado fue la primera pregunta que nos hiciste. Ahora te va a quedar clarísimo. Ahora vamos a entender ese concepto de por qué el Señor mencionó eso en esa cita. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo quería como estas palabritas que las tuviéramos ahí presentes porque vamos a entender muchas cosas. ¿Sí? Muy bien. Resulta que en el Evangelio de Juan lo que nos dice es otra cosa. Nos dice, oigan, ustedes están tan equivocados. Porque es que nacer de nuevo no es que yo acepte a Cristo en mi corazón y ya. Y que hice una declaración pública de fe. Que entre otras cosas nuestra fe a veces como que está entre comillas. Entonces resulta que él, como para reafirmar eso, en su carta, en la primera carta de Juan, él vuelve y toca ese tema. Y dice, no, es que no les quedó como claro, yo quiero volver a reforzar ese tema. ¿Sí? Y él nos dice, es que nacer de nuevo no es solamente hacer una declaración de fe. Nacer de nuevo es que yo tenga justicia en mi vida. Y dice en 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia. Entonces vamos viendo que no es tan fácil. Ay, te acepto a Cristo en mi corazón. Usted es justo. ¿Sí? Entonces mire, ahí va la primera condición. Después, ¿qué nos dice? Morir al pecado. Y está en 1 Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ay, mi chica, esto nos cayó a todos como un baldado de agua fría, empezando por mí. Sí. O sea que no podemos decir tan fácil, es que yo nací de nuevo. El pecado está en usted. Usted lucha contra él.
Le duele cuando peca. Después, ¿qué nos dice? El amor. Si usted no tiene amor, no tiene nada. Y la palabra de Dios lo dice así. Y en 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, ¿qué otra condición? El amor. Ay, es que una gente como me cae gorda, es que... ay. Y uno es que bien cristiano. Lo digo por mí también. Después, ¿qué nos dice? La fe. Esa sí que nos dio garrote ahí a todos. La fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Usted cree que la fe de la Iglesia de Cristo en este tiempo vence al mundo? No, era lo que yo le decía al principio. Si fuera así, ya todo el mundo había conocido a Cristo. Pero nosotros en este momento no estamos logrando impactar a nadie. ¿Qué más dice? Es protegido del mal y guardado, porque en 1 Juan 5:18 dice: sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. A veces el maligno hace con nosotros bellezas, ¿sí? Entonces mire que nacer de nuevo no es decir: yo acepto a Cristo en mi corazón. Mire lo que dice Juan. No es tan fácil, no es tan sencillo. Revisemos si nosotros en nuestro corazón y en nuestra vida cumplimos con estas cosas. Y viene un término bien importante, que se llama regeneración. ¿Y por qué traigo este término? Porque resulta que el hombre estaba degenerado. No, degenerado no era cuando le decía a su mamá: usted deje de ser degenerado. No, ¿cierto? Porque a todos nos regañamos. Degenerado es que Él nos creó con un género, con una forma, con una imagen, y que hicimos nosotros los hombres, la dañamos, la degeneramos, ¿sí? Muertos en el pecado, muertos para Dios. Entonces, ¿qué viene? La regeneración. Le quitamos esa D y le ponemos una regeneración. Somos transformados. La palabra regeneración quiere decir modificado, transformado, cambiado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que realmente tiene que pasar en nosotros. Esto es lo que tiene que pasar en nosotros. Y porque yo decía: Señor Dios mío, ¿cuánto nos falta para esto? Nos falta mucho, ¿sí? Nos falta mucho. Y dice, 1 Pedro 1, 23 y 25: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y esta es la palabra que os fue predicada. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que no nacimos ya de una simiente incorruptible. ¿Y cuál era la simiente incorruptible? Nosotros estudiamos aquí las dos simientes en una predicación. Y en los discipulados también. ¿Sí? ¿Cuál es la simiente corruptible y cuál es la incorruptible? ¿Sí? La corruptible es de donde venimos, que es la simiente de Adán y Eva, que es el pecado. ¿Y cuál es la incorruptible? Ese trono de David. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Sí? Entonces miren, que ahí es donde nos está diciendo Pedro: ojo, usted no nació ya de una simiente corruptible. Cuando usted nace de nuevo, está naciendo de una simiente incorruptible. O sea que usted está naciendo ¿de quién? De Jesucristo. Está naciendo de Jesucristo. Y cuidado con eso, porque si nosotros no nacemos realmente de Jesucristo, le estamos diciendo al sacrificio de Cristo en la cruz: no valió nada, usted no hizo nada ya, ¿sí? Lo estamos crucificando de nuevo. Por eso cuando nosotros, esto me dolió a mí en el alma,
me provocó llorar cuando yo estaba estudiando. Cuando nosotros pecamos, conscientemente que estamos pecando, estamos crucificando a Cristo nuevamente. Porque le estamos diciendo, tu sacrificio en la cruz no fue suficiente. Eso me dolió a mí en el alma. No sé si a ustedes, pero a mí me dolió en el alma. Muy bien. Espere que no me pase yo aquí la hoja que no es. Ay, bueno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Profanamos el término nacido de nuevo, lo profanamos. Profanar es como violentar, como dañar. Lo profanamos, ¿sí? Nacer de nuevo es algo mucho más glorioso de lo que nosotros pensamos. Mucho más glorioso. Ojalá nosotros lo entendiéramos como el Señor quiere que lo entendamos, porque nos maravillaríamos de entenderlo, ¿sí? El nuevo nacimiento, veremos, no es obra de hombres. Usted no nació por el hombre. Usted nace de nuevo por la obra de Cristo en la cruz. Esto no es de nosotros. Usted no nace de nuevo porque viene aquí a la iglesia y como predican de bonito. Usted no nace de nuevo porque entonces ya soy cristiano y voy allá y tan lindos todos nos abrazamos. No, es que nosotros no nacemos de nuevo por hombres. Nacemos de nuevo por Cristo. Por Cristo es que nacemos de nuevo. Y cuando nosotros venimos a la iglesia y no tenemos nuestros ojos y nuestro corazón puesto en lo que Dios nos está hablando a través de la palabra, estamos perdónenme la expresión, en la inmunda. En la inmunda. Cuando para nosotros no son más importantes otras cosas que poner atención a la palabra del Señor, estamos en la inmunda. Ustedes saben que yo soy como brusquita a veces, me perdonan. Muy bien. Entonces, hay 3 cosas fundamentales que yo les quiero decir. Cuando yo he nacido de nuevo, mi comunión con Dios es dulce. ¿Por qué? Porque yo tengo la certeza profunda de que Él es mi Padre. ¿Y usted cómo ama a su Padre? ¿Cierto? De pronto no todos tuvieron un padre terrenal que los complaciera y los llenara, pero los que lograron tenerlo saben lo que es amar a un padre, mucho más a nuestro Padre del cielo, ¿cierto? Los que no lo tuvieron, pues tienen un Padre en el cielo hermoso, no necesitan más, ahí lo tienen, ¿sí? Entonces es sentir esa dulzura, cuando yo siento ese amor que a mí me sacude por dentro, por mi Padre Dios. Entonces, ahí sí califico como para decir que yo nací de nuevo, ¿sí? Hasta si está muy dura. El mundo vería la realidad a través de nosotros. Dios mío, ahí sí estamos graves. ¿Ustedes creen que los demás ven a Cristo a través de nosotros? Que ven la verdad de Jesús y de las Escrituras a través de nosotros. Que nosotros somos testimonio para que ellos vengan a los pies de Jesús. Yo no, a través de mí no la ven. Entonces, Dios mío, no lloro porque cuando nosotros sabemos lo que realmente ocurrió en nuestro nuevo nacimiento, atesoraríamos. ¿Qué es atesorar? Guardar como el tesoro más valioso todas las cosas del Señor. Su palabra, ¿sí? Adorarlo, su majestad, su Hijo, el Espíritu Santo, atesoraríamos eso, sería lo más importante en nuestra vida. Entonces cuestiónese si eso es lo más importante en su vida, entonces ahí está diciendo, ay sí, yo sí nací de nuevo. Pero si eso no hace parte de lo más importante en su vida, devuélvase como Nicodemo, porque usted y yo estamos entonces en pañales, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a entender qué le pasó a Nicodemo. Entonces, Nicodemo, o sea, ese fue el encuentro de Jesús más insólito con un fariseo. O sea, Jesús estaba por allá tranquilo, por la noche, sentado, meditando, orando, cuando se le llegó, me lo imagino allá entre los matorrales saliendo. ¿Y qué diría Jesús? Uy, miren a este, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con Nicodemo? Él estaba más intrigado por otra cosa. Señor, Rabí, lo saluda, Rabí.
Ya vimos lo que era rabí, ¿cierto? Y lo que pensaba Jesús acerca de ese término. Entonces con el saludo ya lo mató. Rabí, como queriéndole pues, poner ahí el telón y el Señor, no, a mí eso no me convence. Esa palabrita no me gusta. Es más, yo ya le dije a los discípulos que no me digan así, que me aterra. Entonces por ahí ya entró mal. ¿Sí? He oído que tú haces señales. O sea, que cuál era mala inquietud de Nicodemo. Ay, este hace cosas milagrosas. Yo tengo que ver quién es, pues. Sí. Entonces, mire, ¿qué quería él? Como una experiencia sobrenatural. ¡Wow! No nos vamos muy lejos porque así estamos nosotros muchas veces. Nos asombramos con lo que vemos. Entonces, X predicador, el día de milagros, y entonces él estiró el brazo que tenía cortico y le salió el ojo que le faltaba, y entonces todo el mundo, ¡ah! ¿O no es así? ¿O no buscamos a veces a Jesús por ver las señales? Yo recuerdo que Luis y yo fuimos a una campaña en el estadio. Ay, que yo no vuelvo a eso. Qué pérdida de tiempo. Y fuimos, inclusive fue una compañera del hospital que el niño tenía un retraso. Era un retraso, mi amor, ¿cierto? Como una enfermedad que el niño no podía ni moverse, lo tenían que cargar. Y ellos fueron con la esperanza de que el niño fuera sanado. Y así había mucha gente, usted veía entrar la cola de sillas de ruedas, de todo. Bueno, entonces trajeron, no me acuerdo a quién, pues uno de esos pues que mencionados, pues que es el Chacho. Y empezó pues entonces todo el asunto, que eso es una obra de teatro. Y empezó todo el asunto. Y a mí me da mucha risa porque siempre pasa la gente y dice, yo tenía un dolor de cabeza ayer y se me curó. Y yo, ¡qué milagro! Sí, entonces son unos milagros que uno dice, bueno, que tenía un dolorcito aquí y ya no lo tengo. Bueno, me parece muy bien. Pero ¿qué pasó? Para sorpresa de todos, la mayoría de los que entraron en las sillas de ruedas salieron igual. Y entre ellos la compañera de Luis. Pues yo creo que le dejó de hablar a Luis, más o menos, ¿cierto? Se enojó como con él. Pero ¿qué pasa? Ella no iba detrás de Cristo. Ella iba detrás del milagro. Y nosotros no podemos ir detrás del milagro, sino del que hace el milagro. Eso le pasó a Nicodemo. Él fue ante Jesús buscando al que hacía el milagro. Como el mago, pues. ¿Sí? Tan tenaz. O sea, la palabra ridiculiza tanto eso que cuando a Jesús lo llevaron ante Herodes, Herodes le decía, ay, haga milagros, haga señales, burlándose de él. O sea, nosotros, si lográramos captar la importancia de eso, dejábamos, perdónenme otra vez, que yo soy a veces de dar tanta lora, buscando esas bobadas. ¿Qué más milagro que el Señor lo rescató a usted de la muerte eterna? ¿Qué más milagro quiere usted en su vida? Vean, muchachos, yo soy enferma, y yo sé que sí, y tengo una enfermedad, pero yo le decía a María ayer, si es la voluntad de Dios sanarme, sí, y si no también. Pero el milagro más grande en mi vida ya pasó y fue conocer a Jesús. Es suficiente, no necesito más. Entonces así tiene que ser, así tiene que ser. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? No lo sobrenatural del milagro, sino lo sobrenatural que pasa en nuestra vida cuando el Espíritu Santo llega a nosotros. ¿O a usted no le parece sobrenatural abrir la palabra y leer y entender? Recibir revelación. ¿A usted eso no le parece sobrenatural? ¿No le parece un milagro? Entonces ese es el milagro. Entonces cuando él le dijo eso, ¿qué le respondió Jesús? Mire, devolvámonos aquí. Y le respondió Jesús, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Hombre, deja de ser tan bobo. Vos todo un maestro de la ley pegado detrás de los milagros. Es que mira, lo que yo te estoy diciendo es que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Yo, mira, lo tenés de frente y vos no lo puedes ver. Y estás detrás de un milagro.
Eso era lo que le estaba diciendo Jesús. Y eso mismo nos dice hoy Jesús a nosotros. ¿Acaso ustedes no pueden ver que lo sobrenatural pasó ya en ustedes? Que lo sobrenatural fue que el Espíritu Santo de Dios llegó al corazón de ustedes y siguen todavía pegados de la religión. Dejen de ser religiosos. Dejen de ser fariseos, dejen de ser Nicodemos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy, que dejemos de ser Nicodemos. Lo mismo que le estaba diciendo ahí. Hombre, entienda que nacer de nuevo es ver. El que no nace de nuevo no ve el reino de Dios. No lo puede ver. Entonces eso no es simplemente abrir la boca y decir, Señor, yo te acepto en mi corazón. Apocalipsis 3:20, Él tocó la puerta y entonces el que la abra, Él entrará y cenará. Esa cita no era para eso, arranquen por ahí, toda la vida nos engañaron. Esa cita no era para recibir a Cristo en el corazón. Esa cita era para la iglesia, donde Jesús le está diciendo, ustedes son la iglesia mía y están alejados de mí, yo estoy aquí en la puerta tocándoles. Eso era para la iglesia, eso no era para los que no, apenas se estaban convirtiendo. Toda la vida pues ese cuento no lo echaron. ¿Sí? Entonces, lo que debía asombrar a Nicodemo era ver que el reino de Dios había llegado y que él, que conocía las profecías, eso le está diciendo Jesús, tú que conoces las profecías, tú que te conoces la Torá, tú que eres maestro en la ley, no estás viendo que todo se cumplió en mí. Y estás pegado mirando un milagro. ¿Sí? Pero para Nicodemo no era fácil. ¿Por qué? Porque toda la vida había estado aferrado a una religión. Y había vivido una religión. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que si nos ponemos a mirar, ¿quién motivó a Nicodemo? El Espíritu Santo de Dios. Él fue el que lo llevó allá por la noche. O sea, él tenía esa espinita aquí en el corazón. Y él quería saber más, sino que no podía como pasar ese límite, como esa barrera de la religiosidad que él tenía. Eso mismo tenemos que hacer nosotros, vencer esa religiosidad. Venza esa religiosidad. No se es salvo por venir un domingo a la iglesia. No se es salvo porque usted esté allá en la casa tan bonita, arrodillado orando. No se es salvo porque en su casa no se oyen sino alabanzas y adoraciones todo el día. Eso no nos lleva a la salvación. ¿Qué es lo único que nos salva? Entender que Cristo murió en la cruz y que ese Cristo está en mi corazón y que el que me mire a mí tiene que verlo a Él, que mi vida tiene que ser transformada, que yo no puedo seguir siendo el mismo. Por Dios, no podemos seguir siendo los mismos. Que el pecado que yo no logro vencer, no lucho contra él para vencerlo. Eso es nacer de nuevo. Si su vida no es transformada, si usted sigue igual, no hay salvación, entiéndalo, no se salva. Porque usted tiene que ser transformado. Es la única manera. Entonces por eso les digo, esta palabra tocó mi corazón porque, oye mi chica, yo le decía, Señor, ¿cuánto me falta a mí? Dios mío, yo estoy temblando porque yo quiero ser salva. Yo quiero una eternidad con Él, pero la eternidad con el Señor es para los valientes, para los guerreros, para los que aman su palabra, para los que batallan la buena batalla de la fe. Esa es la vida eterna. Allá no va a llegar el mediocre, no va a llegar. Ese va a llegar es al infierno. Ay, perdón. Muchachos, yo sé que yo predico muy duro, yo lo sé. Y cuando yo prediqué en Manizales, el pastor Walter me dijo, tú predicas como Juan el Bautista. Y yo le dije, ay, gracias, pastor. Entonces, porque yo sé que yo soy dura, pero créanme que la que más varilla me doy soy yo. Ahora que Mario oraba por mi sanidad, yo lloré, pero no porque estuviera enferma, sino porque estaba recordando lo que iba a predicar y yo le decía, Señor, yo sí tengo la capacidad de predicar eso. Señor, yo sí soy digna para hacerlo.
Es que yo soy la peor, yo estoy igual que Nicodemo. No podemos ganar un alma para Cristo. A ver, yo no voy a poner nombres propios, pero yo quiero que cada uno piense cuántas almas se ha ganado en este mes, que ya se termina. ¿Alguna? En este año. ¿Alguno se ha ganado un alma? Levante la mano que se ha ganado un alma. Entonces, hemos nacido de nuevo. Muchachos, la vida eterna no es tan fácil. Allá van a llegar los que son, pero victoriosos. Y mire que el mismo Pablo lo decía, Pablo que era fariseo. Esta cita me encanta, anótenla ahí, Filipenses 3 del 7 al 9. Y mire lo que decía Pablo, Filipenses 3 del 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Esto lo decía Pablo. Dios mío, Pablo. Que uno dice, por Dios, ¿cuánto le falta a uno para escalar hasta un nivel como estaba Pablo? ¿Y qué decía él? Yo todo lo estimo por pérdida. Todo lo que yo creía es basura frente a nacer de nuevo. Ahora que entendí, yo fariseo, dice Pablo, ahora que entendí lo que es nacer de nuevo. Mejor dicho, todo era basura. Entonces ahí venimos al punto bien importante, ¿sí? Y es que la verdad era que, enseguida vamos para allá, la verdad era que Nicodemo no era tan bruto. Nosotros pensamos que él le dijo, ay, nacer de nuevo, entonces que me tienen que meter al vientre de mi madre y volver a salir. Entonces uno dice, este sí estaba, pero no, porque él era un maestro de la ley y él era un hombre inteligente y él había estudiado. Él sabía, o sea, lo que él le estaba diciendo al Señor es, yo ya soy un hombre viejo. Tú me estás diciendo que tengo que renunciar a todo. Tú me estás diciendo que todos los errores que yo he cometido ya no van a estar. Eso ya es imposible para mí. Eso es imposible. Eso era lo que Nicodemo le estaba diciendo a Jesús. No le estaba diciendo literalmente, pues el muchachito metiéndola allá para que vuelva y nazca. Recuerde que ha perdido espiritual. Y Nicodemo era un hombre con conocimiento de la palabra. Entonces el que le estaba diciendo, tú me estás diciendo que todo lo que yo he caminado durante, no sé cuántos años tendría, 70 años, es basura. Es basura. Que yo tengo que renunciar a todo eso. Eso era lo que le estaba diciendo. Y si Nicodemo le hubiera tocado leer esta cita de Pablo, hubiera acabado muerto. ¿Sí? Donde Pablo, ¿qué estaba diciendo? Yo, todo lo que hice era basura. Nicodemo le está diciendo, tú me estás diciendo que yo tengo que renunciar a todo eso, renunciar a mi posición, renunciar a ser el máximo en el Sanedrín, renunciar y empezar a caminar de nuevo, de cero, yo como con 70 años. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Mire, mijito, usted hasta que me conoció a mí no hizo nada, perdió el tiempo. Eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros no conocemos del Señor, estamos perdiendo el tiempo. Vivimos una vida de pérdida. Yo perdí como 30 y pico de años hasta que conocí al Señor. Perdidos. Y todavía he perdido algunos. Y sigo perdiendo. Entonces, eso es nacer de nuevo. Es que tú te pares y digas, hoy acepto a Cristo en mi corazón y todo lo que hay de aquí para atrás es basura, no sirve para nada. Ay, qué tan lindo, fulanito, como era querido, como me enseñó, sí, muy lindo, pero no, basura. Ay, qué tan bonito, todos los posgrados que yo hice, sí, muy bacano, muy chévere, usted sabe mucho, pero eso es basura. ¿Por qué? Porque realmente lo que importa es ver a Jesús y decir, mi vida tiene que ser transformada porque Él se murió en una cruz por mí. Él murió en una cruz por mí. Yo no puedo ser el mismo.
A mí el pecado me tiene que doler. Yo tengo que querer crecer. Yo tengo que amar su palabra. Yo tengo que amar buscarlo. Yo tengo que amar, porque por Dios murió por usted y por mí en una cruz. Murió por usted, por mí en la cruz. Y yo sigo pegado de otras cosas. No sé. Y entonces, ¿qué pasa? Después de que Nicodemo le dice, ¿y cómo un hombre siendo viejo puede volver a nacer desde el vientre de su madre? Que era que le estaba diciendo, era dejar renunciar a todo. ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué le estaba diciendo Jesús? El lavamiento de la regeneración por la palabra, le está diciendo, el que no se sumerge en la palabra, el que no ama la palabra, el que no entiende la palabra, al que no le produce un cambio la palabra, no ha nacido de nuevo. ¿Y qué más le está diciendo? Y la renovación por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en su vida, usted tiene que ser transformado, renovado. Estaba diciendo, usted conoce la Torá, usted conoce la palabra y usted no ha podido entender, usted no ha podido ser transformado. O sea que usted lo que tiene es un conocimiento de letra, no más. Y así nos pasa a muchos cristianos que solamente conocen la palabra de letra. Ay, se saben de memoria todas las citas bíblicas y las recitan. No. Pero esas citas bíblicas que se sabe de memoria las practica en su vida. Yo prefiero saberme una de memoria, pero que esa cita yo la practique. A saberme toda la Biblia, para nada. Para nada. Y renovación en el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esto no son palabras bonitas. Esto no son escritos bonitos. Esto es nuestra realidad espiritual. Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Que nosotros somos el tabernáculo de Dios. Respetemos a Dios. Respetemos el templo. Dejemos de ser pecadores falsos, hipócritas, que decimos ser cristianos y no somos cristianos. Que decimos ser cristianos y no damos testimonio. Que decimos ser cristianos y no nos duelen las almas. Que decimos ser cristianos y venimos a la iglesia de adorno. Por favor, no profanemos el templo del Señor. Más bien váyase para el mundo. Váyase para el mundo si usted va a profanar el templo de Dios. El templo de Dios es sagrado y esto va para María Mercedes Osorio también. No se profana. Si usted no ha entendido lo que es la vida cristiana, hermano mío, está muy mal, porque no ha entendido qué es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es ser testimonio de Cristo. Nacer de nuevo no es hacer una oración de fe, eso la hace cualquiera. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. La verdad espiritual no es captada por la mente de aquel que no cree. Si usted no cree con todo su corazón en lo que hay en esta palabra de Dios, usted no puede entender ni captar lo que hay ahí. Una mente incrédula no lo puede entender. No lo puede entender. Jesús hizo milagros por misericordia, por amor a nosotros. Pero Jesús no hizo milagros mientras Él estuvo en la tierra para que nosotros lo siguiéramos por los milagros. Él murió en la cruz por usted para que usted lo siguiera por su muerte en la cruz. Eso es lo más importante de esta palabra.
Los milagros tuvieron una trascendencia espiritual diferente. Y yo creo que aquí ya hemos estudiado más de un milagro y le hemos visto la trascendencia espiritual. Pero Jesús no hizo milagros para que la gente lo siguiera. No. Él murió en la cruz para que nosotros lo siguiéramos por eso, por la muerte en la cruz. Entonces, nuestros ojos en la cruz, nuestros ojos en la cruz. Vamos a leer dos citas que quiero que Luis lea. Una que está en Tito 3:5. Vamos a leer esa primero. Ajá. O sea, no nos salvó por obras, nos salva por esto. Que de esto tienen que salir obras, obvio, porque una fe sin obra está muerta, eso dice la palabra. Pero Él nos salvó es por esto. Por esto. ¿Y qué dice Ezequiel 36, del 25 al 27? Ajá. Entonces mire lo que dice. Y es Ezequiel, y es el profeta. Y se supone que Nicodemo conocía el libro de Ezequiel. Lo había estudiado, se lo sabía de memoria. Y ahí ya la palabra estaba hablando de la regeneración. Y él le preguntaba a Jesús qué significaba nacer de nuevo. Entonces, estudió la palabra, pero nunca la tuvo en el corazón, ni la entendió. Porque en Ezequiel está clarísimo. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo Jesús cuando nos dice que necesitamos nacer de nuevo? No nos está diciendo, vea, usted está llevado, está en lo peor, entonces venga. No, Él que nos está diciendo, métase en la palabra. Sí, usted es un pecador, todo, yo lo sé, Él tiene muy claro eso. Pero ¿qué nos está diciendo Él cuando nos está diciendo que nazcamos de nuevo? Error, otra cosita que nos vamos quitando. ¿Sí? Porque entonces a uno le dicen nacer de nuevo, entonces uno se imagina al pecador que está por allá llevado, entonces que viene a los pies de Cristo. Sí, pero es que el Señor ya sabe que todos somos pecadores, pues eso ya se lo sabe de memoria. ¿Qué significa nacer de nuevo? Sumergirse en la palabra. Renovarse a través del Espíritu Santo. No olvide esas dos cosas. Eso significa nacer de nuevo. Entonces ese que usted ve que dice que es cristiano, pero nunca lee la palabra, ¿ustedes creen que han nacido de nuevo? No ha entendido. Es cristiano como enseñamos nosotros en los discipulados, nominal, de nombre. Y yo creo que en la lista del cielo no están los cristianos nominales. En la lista del cielo están los que han nacido de nuevo. Y los que han nacido de nuevo son los que se sumergen en la palabra. Y son los que son renovados por este Espíritu Santo que está en esta palabra. Y sus vidas son transformadas. Pero si usted sigue siendo exactamente igualito, ahí no ha pasado nada. Es más, muy triste decirlo, pero a veces son cristianos y antes son peores de lo que eran antes. Les iba mejor cuando estaban en el mundo. Entonces es una cosa muy tremenda, ¿sí? Y Jesús todo el tiempo aquí a Nicodemo le estaba hablando como maestro, le estaba enseñando. Hombre, entienda lo que es nacer de nuevo, entienda lo que es nacer de agua y del Espíritu. Le estaba enseñando como maestro.
a un supuesto maestro. Le estaba enseñando. Y mire qué tan bonito, porque digo yo que Nicodemo sí era un hombre que estaba siendo movido por el Espíritu Santo, porque él, en su orgullo de ser el máximo, hubiera dicho, oigan, a este me va a venir a enseñar, y sale y se va. Pero él escuchó y aceptó. Y tanto es así que sepultó a Jesús. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo siguió hasta la tumba. ¿Qué pasa ahí? Que hasta el versículo 13 Jesús le está hablando como maestro. Y en una parte donde le dice que me parece tremenda. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué le estaba diciendo? Yo vengo del cielo, yo vengo del Padre, o sea que el que te está hablando es el Hijo de Dios. Y si no entiende, cuando le hablo de las cosas terrenales, mucho menos va a entender de las cosas del reino. Y así mismo nos pasa a nosotros. Si a veces no entendemos lo simple que tenemos que aprender, mucho menos vamos a entender lo más profundo de la palabra. Necesita traductor. Es exactamente igual que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Si usted no entiende lo simple que es nacer de nuevo, mucho menos va a entender eso. Y entonces ahí cambia totalmente y empieza a hablarle. Ya vamos acá a terminar. Ahora empieza a hablarle como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. ¿Y qué le está diciendo? Vea, nacer de nuevo no es una religión nueva, es una vida nueva. No es una declaración de lo sobrenatural de Cristo, sino la experiencia de lo sobrenatural en usted. No es la mejora de una naturaleza vieja, es la creación de una nueva. Vean Nicodemo, ese es el resumen, la conclusión. Esto es nacer de nuevo. No es esta religión suya, es una vida nueva. No es declarar lo sobrenatural. Señor, usted hace señales. No, es vivir lo sobrenatural en su vida. Y no es modificar un poquito el estilo de vida del hombre viejo. No, es con un hombre nuevo yo nacer, ser transformado completamente. ¿Sí? Y entonces le dice... Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Pues resulta, le voy a resumir rápido porque ya me están diciendo que estoy sobre el tiempo, perdónenme ahí. Resulta, eso está en Números, enseguida les doy la cita exacta, que cuando estaban en el desierto, empezaron todos estos israelitas, ay, qué pereza, usted para qué nos sacó de Egipto, mire, aquí aguantando hambre, nosotros pasando necesidades, malagradecidos. Y entonces el Señor Dios, que antes Dios muy paciente, se llenó de rabia con ellos y dijo, este pueblo. Y le dijo a Moisés, vea, yo voy a mandar serpientes para que los piquen. Ay, ya, entonces puso serpientes en el desierto y los picaban y todo el que quedaba ahí, lo picaba, ¡pum!, quedaba ahí muerto. Entonces ahí sí se fueron donde Moisés, dígale a Dios que no, que vea, que cuidado. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Vea, ¿sabe qué va a hacer usted, Moisés? Coja una asta así y ponga una serpiente como de bronce allá, que todos la vean. Entonces, al que lo pique la culebra, que mire para allá y ya queda sano. Y efectivamente fue así. Pusieron la culebra allá en la estaca esa y todo el que lo picaba, ¡pum!, miraba la culebra y ya. Pero resulta, muchachos, que lo que no sabía el pueblo de Israel es que eso simbolizaba la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque mire, le voy a decir, cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿qué nos picaba a nosotros? La serpiente. ¿Qué nos metía el veneno? La serpiente. ¿Qué nos hacía pecar? La serpiente. ¿Que quién es? Satanás. ¿Y qué pasaba con ese veneno en nuestra vida? Nos mataba.
pero no muerte física, sino muerte espiritual. ¿Y qué tuvo que pasar? Que Dios mandó a su hijo y lo puso allá, en esa estaca que llama cruz, para que muriera por nosotros. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Por eso les decía yo ahora, ojo, ¿qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Usted tiene que mirar la culebra que hay allá, que no es ya la culebra, sino que soy yo, que morí en la cruz por usted, para que usted fuera sanado. Genial, Evelio, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que en ese tiempo Dios lo sanó. No fue Moisés. Ojo, Moisés no era el Redentor, fue Dios. Lo sanó a través de eso. Y en este tiempo, ¿qué pasa? Es Jesús el que nos sana a través de su muerte en la cruz. Y es por eso que nosotros tenemos, mírela aquí está, que mirar la cruz. Y la culebra era símbolo de maldición. ¿Y qué dice la palabra? Que ¿quién se hizo maldición por nosotros? Jesús. O sea, como por decirlo en palabras más sencillas, Él se hizo como culebra por nosotros. O sea, Él se hizo maldición por nosotros. Entonces, esto simbolizaba eso. Por eso entonces Él le dijo a Nicodemo y le trajo esa cita. Como Él conocía tanto la Torá, le dijo, mire, yo vine a esto es lo que va a pasar conmigo. Usted está viendo al Hijo del Hombre, usted está viendo al Hijo de Dios, y yo voy a morir en esa cruz y me voy a hacer maldición para que usted pueda nacer de nuevo. ¿Me entendió, Nicodemo? ¿Sí? Y les voy a leer algo rápidamente para finalizar, que encontré de un escritor que se llama Richard Baxter, que nació, ya termino, que nació en 1600, alcance de imaginar, cristiano, y mire lo que escribió. Tenga cuidado de sí mismo, porque usted, igual como los demás, tiene un alma que ganar o perder. Usted pudiera predicar el evangelio y aún guiar a otros hacia Cristo, pero sin santidad usted jamás será salvo. Usted puede predicar acerca de Cristo y sin embargo descuidarlo. Usted puede predicar acerca del Espíritu y estar resistiéndole. Usted puede hablar acerca de la fe y permanecer incrédulo. Puede enseñar acerca de la conversión y permanecer inconverso. Usted puede predicar acerca del cielo mientras que permanece viviendo mundanamente. Usted pudiera ser el predicador más grande del mundo, pero sin la gracia de Dios en su corazón, usted quedará como no salvo. Los predicadores del evangelio serán juzgados por el evangelio. Por lo tanto, tenga cuidado, porque usted tiene un alma que será salva o perdida eternamente. Como todos los demás, usted tiene una naturaleza caída con tendencias pecaminosas. Si Adán siendo sin pecado cayó porque no tuvo cuidado, ¿cuánto más deberíamos tenerlo nosotros? Tal como una pequeña chispa puede comenzar un incendio forestal, así también un pecado conduce a otro. Aún los creyentes más santos tienen en su corazón los restos del orgullo, de la incredulidad, de la ambición egoísta y de todo tipo de pecado. Somos seducidos fácilmente por la necedad y la concupiscencia, y entonces nuestro juicio se distorsiona, nuestro celo se enfría y nuestra diligencia se debilita. Si usted no tiene cuidado de su traicionero corazón, muy pronto éste encontrará una oportunidad para engañarle. Los pecados que usted pensaba que habían sido desarraigados hace mucho tiempo revivirán, puesto que usted está tan débil y propenso a pecar que debe tener mucho cuidado. ¿De quién? De usted mismo. Ojo, y mire lo que él dice. No se puede ser el predicador más tremendo, pero si usted no está en santidad, si usted no ha nacido de nuevo, si su vida no ha sido transformada, entonces usted no será salvo. Y para cerrar, mire lo que dice, la última parte de lo que leímos hoy. Y esta es la condenación, que la luz, ¿quién es la luz? Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre de la gloria, te damos gracias por tu palabra, Señor.